de dar ese paso de abordar la liturgia desde su propia sistemática, un discurso teológico. Tenemos que ir abandonando ya esa concepción que se tiene de liturgia, de solamente rúbricas, solamente la parte estética, etc. Por eso es muy importante estas dos conferencias de la tarde, la cristología y la eclesiología. Le damos la bienvenida al padre Luis Arturo Guzmán. Él es el secretario ejecutivo de la Comisión para la Pastoral Litúrgica del Episcopado Mexicano. Es también profesor en la Universidad Pontificia. Muchas gracias, padre Luis. Estoy buscando donde pega menos el aire acondicionado. Muy bien, el punto que vamos a abordar, como ya decía el padre Oscar, es precisamente este aspecto de la cristología litúrgica. Obviamente, el tema ya en sí mismo nos plantea por qué vamos. Es decir, estamos hablando de la celebración en su referencia hacia Cristo. Esta parte es bastante obvia. Tenemos poco tiempo, poco menos de lo que tenía previsto. No me gusta leer, me pierdo de hecho a leer, y para leer creo que los duermo más también. Bueno, pero voy a tratar de ceñirme un poco más de lo que normalmente hago al texto escrito, con la finalidad de poder no perderme. De lo que pretendo hablarles, obviamente, vamos a tocar elementos necesariamente de índole teológica. Vamos a abordar elementos necesariamente también antropológica, desde el punto de vista antropológico. Pero, y a mí en este sentido les presento no solamente algo que brota de libros. Dios me ha permitido tener la experiencia no solamente en el ámbito de la investigación y de la docencia, sino, y doy gracias a Dios que me permite ser párroco, y entonces también les transmito desde la experiencia también de alguien no solamente que estudia, sino que celebra, porque de hecho la liturgia se celebra, y ahora también desde el ámbito que el Señor me permite poder colaborar, que es ya desde este plano de la conferencia episcopal. Es decir, es una síntesis muy personal, ustedes van a ver reflejado también en las notas, que me cito a mí mismo. Es cómodo cuando uno se puede citar a uno mismo. Entonces, es parte de esta síntesis que les pretendo presentar. Cuando hablamos de cristología litúrgica, la primera cosa a la que tenemos que hacer referencia por necesidad es al misterio pascual de Cristo. Ese es el núcleo del cual partimos. Hablar de misterio pascual nos presenta tener que poner ciertas bases, ciertos fundamentos, si no, no entendemos. El primero, ya muchos de aquí tenemos este bagaje, para que no lo medio esbozamos. Tenemos dos conceptos que están detrás: misterio y Pascua. Cuando hablamos de misterio, tantas veces se llega a entender lo oculto, lo desconocido, lo que no se puede llegar a conocer. De hecho, a veces luego nos dicen, ¿verdad? Cuando hablamos de misterio, estamos hablando de un concepto que la Iglesia no inventa. No podemos hacer, de hecho, teología mucho de las etimologías en el ámbito litúrgico. No sirven prácticamente para nada, porque la Iglesia no inventa la palabra, sino adopta un término que le permite expresar algo que el término en sí mismo no tiene. Bueno, es como cuando hablamos, no siempre lo digo en clases, hacer teología de la etimología de liturgia no sirve para nada. Liturgia para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo, tu pueblo, etc. No dicen nada en absoluto. Tanto los servicios son liturgia, así se les puede llamar los servicios, y a los baños. O sea, no dicen nada. Misterio
es una palabra griega, no la inventa la Iglesia, la adopta la Iglesia, que hace referencia a un plan de gobierno. El gobierno que tiene meses de haber entrado dice que va a acabar con la corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos viendo cosas, pero en realidad no sabemos cómo. ¿Cómo se irá viendo en la medida en que el gobierno empiece a actuar ciertas acciones de gobierno? Y vamos a ver cuál es ese plan de gobierno que tiene. Este es el misterio griego, mysterion. Pablo lo asume y nos habla del plan de salvación de Dios trazado desde antiguo y realizado en Cristo, Colosenses 1. Todo eso en el texto griego dice mysterion. Pablo nos habla entonces que Dios tiene un plan de salvación que de hecho ha estado actuando de tantas maneras. Diría la carta a los Hebreos que Dios había hablado a los hombres de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado todo en Cristo. El misterio es ese plan de salvación de Dios que encuentra su realización plena en la plenitud de los tiempos, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y hay que darle siempre glorificación, como lo hace Sacrosanctum Concilium. Pero siempre al mismo tiempo hay que tener en mente que ese es lo que engloba. Pero en realidad, y lo vemos en el modo en que está estructurada la Escritura, toda la existencia de Cristo está en función de su pasión, muerte, resurrección, glorificación. Es decir, en realidad el misterio pascual es toda la misma existencia de Cristo, todo su ser, el haberse hecho hombre, y lo que entonces Dios a través de Cristo realiza es el misterio pascual. Pascual, obviamente, estoy tratando de sintetizar, por eso si hago saltos muy bruscos de repente me dicen, pero estoy tratando de acortarlo donde siento que a lo mejor puede quedar medio claro. Este acontecimiento, pasión, muerte, resurrección de Cristo, se da en el contexto de la Pascua judía, que literalmente Pesaj, dicen el paso del Señor, es el Señor pasó de largo. El Señor pasó, el ángel pasó por la tierra de Egipto, vio la sangre en la casa de los hebreos y pasó de largo. Por lo tanto no hubo muerte en la casa de los hebreos. Eso significa Pesaj. Que el pueblo de Israel tenía que no solamente conmemorar como un recuerdo, sino que repitiendo los signos, los ritos que se habían llevado a cabo en esa Pascua, cordero con ciertas características, inmolado de cierta manera, comido de una cierta manera, programa ritual, no solamente era recordarle al pueblo lo que Dios había hecho, era también recordarle a Dios lo que Dios había hecho por su pueblo, de modo que la celebración quería volver a actuar, hacer nuevamente para el pueblo en el aquí y el ahora que lo estaba celebrando, tanto en el ámbito familiar como en la gran comunidad del pueblo de Israel, la misma acción de salvación que Dios había realizado en aquel entonces. Este concepto va a seguir presente y entonces juntamos el contexto y toda la tipología que está detrás de la Pascua hebrea. Panes ácimos, entonces somos panásimo, el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dirá el mismo Juan. Inclusive Juan nos presentará que el Señor es inmolado en el mismo momento en que los corderos pascuales eran inmolados en el templo. Hay toda una serie de elementos que entonces nos remiten de Cristo a una preparación en los elementos del Antiguo Testamento, en esta Pascua hebrea, pero que son parte del plan de salvación de Dios trazado desde antiguo, que entonces en Cristo encuentra su máxima expresión y su plena realización. Pero tomando entonces estos mismos elementos que tenía la celebración de la Pascua en el pueblo de Israel, la celebración cristiana va a ser misterio. No solamente el plan de salvación de Dios trazado desde antiguo, restado en Cristo es misterio,
sino ese plan de salvación que se está actuando aquí y ahora a través de ritos y oraciones, ritos preces, Sacrosantum Concilium 48, o signos sensibles, Sacrosantum Concilium 7. Está actuando aquí y ahora la misma salvación, de modo que nos recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros y le recordamos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjense la dinámica en la Eucaristía. Justo después del santo, esta aclamación, santo eres, tomándole a la que citaba el mismo Padre Carlos, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, cuando iba a ser entregado, tomó parte. Le narramos a Dios lo que Cristo hizo. Es memoria, pero es memoria para nosotros. No solamente le recordamos a Dios lo que Él ha hecho, nos recordamos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Le pedimos a Dios que entonces lo que ya alguna vez hizo, lo vuelva a hacer aquí y ahora para nosotros, y nos recuerda a nosotros que esa misma obra de salvación está entonces realizando aquí y ahora para nosotros. Eso es lo que llamaríamos con lenguaje escolástico sacramentalidad. La liturgia existe más de 1000 años antes del lenguaje aristotélico sotomista, pero se pueden hacer perfectamente las interconexiones. Este misterio pascual tiene entonces como núcleo, como centro, lo digo explícitamente, si no después se va a olvidar. Si quisiéramos decir entonces qué es lo que hacemos en la celebración litúrgica, nos hablaban ayer de la naturaleza, ya los que estudiamos la filosofía escolástica sabemos que la naturaleza es la esencia, pero la esencia en cuanto a acción. O sea, la naturaleza tiene que ver con la operatividad del ser, y la celebración es un ergon, es algo que se hace. Por lo tanto, ya hablar de liturgia o naturaleza, la liturgia es decir, no solamente lo que la liturgia es, sino lo que la liturgia hace por necesidad. El contenido siempre de la celebración litúrgica lo va a hacer el misterio pascual. Todo, cualquier celebración, cualquiera, absolutamente cualquiera, contenido, misterio pascual. Por lo tanto, si los signos y los símbolos, los ritos y las oraciones que hacemos no hacen memoria del misterio pascual, estamos haciendo todo menos liturgia. En China pasa, Padre, me bendice mis medallas, así como no, traen el aceite, ¿verdad? Y ya bendijo las medallas. Pasa en China, yo sé que no me creen, pero en China hacen eso. El problema es que eso no es una bendición. La bendición, bendecimos a Dios por lo que ha hecho, sobre todo en Cristo, y le pedimos que esa misma bendición la vuelva a actuar aquí y ahora para nosotros. Cualquier celebración litúrgica, cualquiera de sus aspectos, siempre va a ser celebración del misterio pascual. El contenido es siempre el misterio pascual de Cristo. No entro, por ejemplo, ahorita tenemos mucho que hablar de los sacramentos, pero afortunadamente el Padre Fernando tiene la parte donde se toca toda la cuestión sacramental, y entonces puedo dejarlo pendiente. Este poder actuarse aquí y ahora del misterio pascual y es el segundo elemento que presento, es porque Cristo está siempre presente en su iglesia. Y esto se vuelve importante. Yo sé que lo hemos escuchado 50,000 veces, pero una cosa es escucharlo y aparentemente entenderlo, y otra cosa es entenderlo realmente. A veces podemos entender, participando en cuestiones de sacramentaria, que la iglesia hace ciertas cosas, y a propósito de lo que hace el teatro que la iglesia hace aquí abajo, Dios hace otra cosa. Acciones yuxtapuestas. Dios hace, y a propósito de eso, bueno, la iglesia hace, y a propósito de eso, Dios hace otra cosa. Es decir,
Nosotros estamos aquí en la misa, hacemos una serie de ritos y entonces cuando va a llegar el momento de la consagración, el padre le dice al hijo, oye, lánzate que ya te toca, ¿verdad? Yo creo que sí me explicaban en el catecismo, y entonces Jesús se lanzaba desde el cielo y se hacía presente en el pan que estaba allí en la Eucaristía. Sacrosanctum Concilium 7 nos lo vuelve a dejar perfectamente claro. Cuando en la iglesia se bautiza, es Cristo mismo quien bautiza. Cuando en la iglesia se anuncia la palabra de Dios, es Cristo mismo quien habla a su iglesia. ¿Por qué? Dice San Pablo, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Yo, de aquí, del cuello para arriba, soy Luis Guzmán. Del cuello para abajo, ¿quién soy? Guzmán. No podría ser ni Manuel González ni Juan Pérez. Luis Guzmán del cuello para arriba, Luis Guzmán del cuello para abajo. Así de hoy. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia que somos nosotros, ¿quién es? Por eso en el sacramento del bautismo y especialmente en la confirmación somos ungidos. Y ungido en griego se dice Christos. No es casualidad. Dado que la iglesia es cuerpo de Cristo, lo que hace la iglesia lo está haciendo Cristo. Y esto es lo que los padres de la iglesia van a llamar el Cristo total. O lo va a decir Sacrosanctum Concilium, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, su cuerpo. Entender esto se vuelve clave, porque entonces no es que la iglesia hace ciertas cosas y Dios suele hacer lo que le estamos pidiendo a propósito cuando hacemos las cosas. Lo que la iglesia hace, lo está haciendo Cristo. Esta es la garantía de que entonces el que llevó a cabo la salvación del hombre, el que llevó, como ya nos decía y nos recordó el padre Carlos, pues lo dejó un poquito así tocado de prisa, la historia de la salvación que encuentra su punto culminante en el misterio pascual, se sigue actuando en la celebración litúrgica, porque el mismo que llevó a cabo el misterio pascual es el mismo que está haciéndolo aquí y ahora. De modo que cada celebración litúrgica se vuelve el último momento de la historia de la salvación. La misma salvación de Dios está actuándose aquí y ahora para nosotros. Toco un poco por cuestión de tiempo. Está un tema que a mí me gusta mucho, lo dejaré un poco de lado, el tema de la palabra de Dios. Luego simplemente enfatizando, esto se vuelve importante. Cuando escuchamos palabra de Dios, el término, la expresión palabra de Dios, normalmente pensamos en la Escritura. La exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini nos recuerda que cuando hablamos de palabra de Dios, estamos hablando de aquel que es la palabra, que estaba con Dios, que era Dios, que vino a los suyos no lo recibieron, aquel que era la vida misma de los hombres, aquel que era la luz de los hombres, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí les pongo con lenguaje aristotélico tomista el analogatum princeps. Esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se anuncia la palabra de Dios, es Cristo mismo que está hablando a su iglesia. Una cita que me gusta mucho de San Jerónimo, ilustrativa, dice: la carne del Señor es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Este es el verdadero bien que se nos da en la vida presente: alimentarse de su carne y beber su sangre, no solo en la Eucaristía, sino también en la lectura de la Sagrada Escritura. En efecto, lo que se obtiene del conocimiento de la Escritura es verdadera comida y verdadera bebida. O, nos diría entonces la Dei Verbum, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor.
no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Es decir, es una explicitación de Cristo presente en su iglesia, presente en la palabra, no entre los sacramentos porque nos lo podrán tocar. El mismo año litúrgico, que a veces lo confundimos con calendario. Una cosa es entidad teológica llamada año litúrgico,